Ahí está aceptada. Bienvenido entonces, rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar acá con nosotros en esta entrevista. Vamos directamente a las preguntas para no quitarle su valioso tiempo. Según las mediciones del ranking QS, en los últimos años la universidad ha sido catalogada como la mejor de Chile y además está entre las mejores de Latinoamérica. Sin duda, esta trayectoria de excelencia la ha convertido en un actor relevante frente a las necesidades del país y también de la región. Vimos, por ejemplo, que fue pionera al establecer relaciones con el laboratorio de Sinovac para enfrentar la pandemia. Y por esto quiero preguntarle, ¿cómo ve usted el rol que ha jugado la universidad en Chile en este último tiempo, considerando tanto el estallido social como la pandemia? ¿Y cómo le gustaría proyectar este rol a futuro? Bueno, en primer lugar, Magdalena, gracias por la entrevista. Un gusto estar con ustedes acá y para conversar de muchos temas que impactan a la universidad y de mucho aporte de la universidad a nuestro país. Efectivamente, en los últimos años hemos tenido un posicionamiento nacional e internacional que nos alegra, por supuesto, pero también nos pone muchos desafíos. En primer lugar, las mediciones internacionales sirven para poder posicionar la institución, para poder hacer redes, para poder atraer estudiantes, profesores a realizar tareas conjuntas. Pero siempre digo que los rankings muchas veces no se miden algunos aspectos que son fundamentales. La relación de los estudiantes con los profesores, la convivencia universitaria, el sentido de comunidad, son aspectos que son esenciales para una institución universitaria y que muchas veces no están en las mediciones de ranking nacionales e internacionales. Por lo tanto, nos interesa seguir avanzando y seguir aportando en calidad, en pertinencia, en entrega docente, en investigación, en compromiso público, pero también tenemos muy claro que hay algunos aspectos que no son medibles tan fácilmente y en los cuales tenemos que poner mucha dedicación. Uno de ellos, por ejemplo, la identidad de nuestra universidad, su aporte desde la educación católica al país, su aporte inclusivo, abierto, pero con una identidad que entrega al país una mirada, un trabajo que desde la Iglesia se entrega generosamente a Chile. Por otra parte, antes de contestar su pregunta muy importante, es un poco la definición de la excelencia en nuestra institución. Nosotros no entendemos la excelencia de manera competitiva con otras instituciones nacionales o extranjeras. Entendemos la excelencia con el concepto de cómo podemos nosotros ser mejores en nuestras tareas diarias, como un estudiante es mejor este año que el año pasado, como un profesional, una secretaria, un directivo, el rector, cómo nos esforzamos diariamente por entregarle lo mejor a nuestro país comparado con nosotros mismos. Esto es un permanente ejercicio de eh, mejoría personal y de trabajo y esfuerzo de la comunidad. Ahora, efectivamente, como usted dice, las universidades, más que esta u otra, las universidades, el sistema universitario en Chile ha tenido una muy buena percepción de la comunidad nacional. Basta ver algunas mediciones nacionales, encuestas externas, en donde se preguntan la mirada sobre instituciones y las universidades están liderando la mirada externa hacia estas instituciones que aportan mucho al país. Y yo creo que el compromiso público, la investigación, el aporte a soluciones concretas de nuestro país ha sido muy bien valorado. En nuestra universidad quiero destacar dos aportes muy sustantivos que son los mismos que usted plantea. Uno, nuestro aporte al programa de vacunación nacional y el segundo, nuestro aporte al proceso constituyente, a poder establecer diálogos en nuestro país. En el primero, es un muy buen ejemplo, Magdalena, de lo que la ciencia, los investigadores pueden lograr. Los investigadores de China, de Sinovac, de otras universidades chinas, nos contactaron en febrero del 2020, antes de que hubiera una pandemia global, antes de que llegara la infección a Latinoamérica.
y lo que querían era que nuestros investigadores, que llevaban más de 12 años trabajando en vacunas, pudieran conducir un estudio clínico para probar efectividad de vacunas a coronavirus. Y ahí se desencadena un trabajo conjunto, estudios clínicos en el país, desde nuestra universidad, desde otras universidades, y ese estudio conjunto hace que podamos nosotros pedir compromiso de provisión de vacunas y estar en la línea y en el liderazgo en Latinoamérica y en varios países del mundo para poder proporcionar vacunas a nuestra población. Eso sumado al apoyo de los ministerios de ciencia, de salud, relaciones exteriores, sumado a la gran arquitectura que tiene Chile para el proceso de vacunación. Eso fue clave para poder echar a andar este engranaje que significa hoy día tener a un altísimo porcentaje de población vacunada en nuestro país. Estamos trabajando en vacunación en niños, en variantes, en otros aspectos. Se están instalando investigadores en nuestra universidad para poder desarrollar vacunas propiamente nacionales para nuestro país, Latinoamérica y el mundo. Y estamos recibiendo entonces la instalación de esta empresa Sinovac en nuestro país para tener un liderazgo en la región en la producción de vacunas. En el segundo aspecto que usted planteaba, el apoyo en el proceso constituyente. Bueno, nosotros fuimos los que iniciamos este proceso de conversación. Tenemos que hablar de Chile después del estallido social, porque quisimos realmente escuchar qué es lo que estaba planteando la ciudadanía. Invitamos a la Universidad de Chile para hacer una tarea en conjunto y podemos decir que hemos permitido que conversen cerca de 10.000 personas, que es lo que podríamos decir la conversación de los diferentes, de los distintos, porque conversan personas de distintas partes del país a través de estas plataformas, conversan personas de distintas educaciones, de distintos orígenes, situación socioeconómica, raza. Y también hemos tenido más de 100.000 personas que han llenado encuestas, que han contestado cuestionarios. Por lo tanto, levantamos muchas temáticas que están en el centro de las preocupaciones de los chilenos y chilenas y de todos quienes viven en nuestro país. Y esas temáticas, educación, diversidad, incertidumbre, economía, temas de formas de gobierno, etcétera, las hemos planteado en la comunidad nacional, a las autoridades, al poder constituyente, a los parlamentarios, al nuevo gobierno. Creo que van a ser insumos muy, muy importantes. Por lo tanto, para resumir, en el tema de vacunación, en el tema constitucional, creo que la universidad se ha puesto muy al servicio de lo que el país requiere y ha estado colaborando muy, muy lealmente y con muchas fortalezas académicas, eh, gracias al gran cuerpo académico, profesores y profesoras, que tienen un desarrollo de investigación y de docencia de gran nivel para ponerlo al servicio del país. Súper. Me estuvo hablando del proceso de la Constitución. ¿Cómo ve usted el diálogo, las discusiones que se han dado en la convención y qué cree usted que sí o sí debiera estar presente en ella? Bueno, uno ha seguido las discusiones por la prensa, nosotros hemos estado en contacto con la presidenta, hemos estado en contacto con las directivas, nos hemos reunido en varias oportunidades para poner todo el aporte que desde nuestra universidad podemos entregarle, voy a decir, desde las mediciones de CO2 para tener tranquilidad de que están las medidas sanitarias protegidas en el desarrollo de las sesiones, hasta entrega de documentos que tienen que ver con reglamentos y otros aspectos. Por lo tanto, hay un grupo muy importante de nuestros profesores que están realizando lo que llamamos nosotros un foro constituyente al interior de la universidad. Son cerca de 90 profesores y profesoras que están aportando en temáticas tan diversas como la salud, la educación, la vivienda, el urbanismo, la libertad religiosa, el reglamento de la propia constituyente. Entonces, no cabe duda de que hay muchos temas que son de particular importancia y que la convención lo está absorbiendo y evaluando. La universidad tiene mucho que aportar en prácticamente todos estos temas, pero quiero mencionar 4 o 5 que son realmente muy importantes. Uno de ellos es la dignidad de la vida, desde su inicio hasta la muerte natural.
la libertad religiosa, no cabe duda, eh, la educación pública y libertad de enseñanza, esta combinación entre lo que el Estado debe proveer y el rol de los padres en esa decisión de educación. El gran tema de los pueblos originarios nos parece que es particularmente importante, nos interesa mucho como universidad, y el cuidado de la casa común, la sustentabilidad, el futuro que tenemos como país y integrado con todo lo que eso significa. Estos 5 ámbitos son cruciales. Por supuesto que hay muchos otros. Sin embargo, en estos 5 ámbitos estamos aportando y colaborando fuertemente con insumos, con reflexión, con material de investigación, con articulación. Lo que yo he pedido a nuestros profesores y profesoras es que en la universidad se creen debates, diálogos y análisis muy en profundidad de estas temáticas que son de gran importancia para nuestro país. Perfecto, muchas gracias. Yendo un poco más a la universidad en sí misma, con todo lo de la pandemia, ¿cómo ha cambiado la forma de enseñar y cuáles son los principales aprendizajes? Pensando un poco en esta educación que de un minuto a otro pasó de ser presencial a ser completamente online, ahora estamos en un modelo híbrido. Bueno, efectivamente, Magdalena, haciendo un muy breve resumen, un 14 de marzo de 2020 tomamos la decisión de ir hacia la educación a distancia porque ya se había perdido la trazabilidad, porque los casos aumentaban y porque veíamos que en el extranjero cuando eso ocurría en forma muy exponencial podía ser fuente de transmisión y las universidades, los colegios, los establecimientos podían eh, ser fuente de contagio muy alto. Nosotros un día sábado en la tarde llamamos e informamos a nuestra comunidad y en los siguientes 2 días todo el sistema universitario se plegó a este cambio que lo hicimos bruscamente porque queríamos prevenir mayores contagios. Ahora, nosotros como universidad, desde el estallido, octubre del 2019, previendo no una pandemia, sino que previendo ciertas alteraciones en el desarrollo habitual de las actividades docentes que ya habíamos visto entre octubre y diciembre del año 2019. Estuvimos en esos meses hasta enero del 2020 entregando mucha capacitación y formación a profesores, profesoras, estudiantes a través de los liderazgos estudiantiles académicos, capacitación en formatos de educación a distancia. En ese sentido, entonces, teníamos ya lo que podíamos llamar ciertos cabezas de serie, ciertos monitores que podían levantar en 1 o 2 días una educación a distancia rápidamente. Y eso nos sirvió mucho porque en esa primera semana de marzo, desde el 14 al 18 de marzo, rápidamente se levantaron estas condiciones tecnológicas. Y para que tenga una idea, nuestra universidad es una comunidad de 40.000 personas. Nosotros tenemos 32.000 estudiantes, por lo tanto, son cerca de 70.000 personas, porque varias veces en el día muchas personas entran en plataformas, 70.000 personas que son usuarios diarios de cerca de 2.500 a 2.800 hasta 3.000 reuniones diarias que se producen en la universidad. Esa es la magnitud del desafío. Y nosotros al cabo de una semana logramos esos valores. Por lo tanto, creo que aquí hay un reconocimiento muy especial a todo el equipo profesional, el equipo docente, a los estudiantes, a toda la comunidad universitaria de esta y de todo el sistema universitario, que ha podido ponerse a tono de manera muy rápida y con gran profesionalismo y dedicación a la educación a distancia. Esta educación a distancia no hay que confundirla, no es una full educación online que tiene otros conceptos, que tiene otras condiciones, que tiene
un tema educacional muy específico, pero nosotros vamos caminando hacia incorporar de manera definitiva algunos de estos contenidos online. Ahora, ¿qué estamos haciendo hoy día? Como usted dice, tenemos actividades a distancia, tenemos actividades híbridas y tenemos actividades presenciales. El año pasado, en el segundo semestre, cuando antes de la vacunación tuvimos una ventana de menos número de casos, hicimos muchas actividades presenciales para evitar retrasos en la formación de nuestros estudiantes. Ahora, a partir del 1 de agosto, en donde comenzó nuestro segundo semestre y comenzó la disminución de los casos, con mucho mayor de población vacunada, hemos focalizado las actividades prácticas, terrenos, laboratorios, todo donde la presencialidad es absolutamente imprescindible. Hemos privilegiado los cursos más pequeños para que sean completamente presenciales y hemos privilegiado lo híbrido cuando son cursos muy masivos, en donde un grupo de estudiantes está presencial y los demás siguen desde la casa. Y también hemos definido que en este segundo semestre hayan evaluaciones presenciales, pruebas, exámenes presenciales, que nos parece muy importante para medir los conocimientos adquiridos. Y hemos pedido la colaboración y estamos teniendo muy buena receptividad, informando que el próximo semestre, a partir de marzo del 2022, nuestra universidad vuelve a la completa presencialidad. Y eso, Magdalena, no hay que confundir y pensar que completa presencialidad significa olvidarnos de lo que hemos aprendido. No, significa que vamos a incorporar metodologías virtuales como estas plataformas Zoom, Canvas, otras. Significa que vamos a hacer innovación con clases invertidas, significa que podemos interconectar más directamente los 4 campus de nuestra universidad y el campus Villarrica, las estaciones regionales. Significa que queremos mucha presencialidad para dialogar persona a persona, pero que queremos también utilizar los métodos virtuales, los métodos a distancia, de una manera que colabore con el proceso de docencia y que saquemos y que incorporemos lo mejor de lo que hemos aprendido, pero teniendo como base la presencialidad, que es clave para poder formar de manera completa y adecuada a nuestros estudiantes. Rector, y en ese sentido, ¿se ve algún cambio que pudiera haber en la educación más allá de la pandemia, quizá en un futuro sin pandemia, de que no sea solo presencial? Por ejemplo, la Universidad Católica tiene muchos alumnos que son de regiones y que tienen que venir a instalarse a Santiago para sus clases. ¿Se ve alguna especie de cambio que pueda ocurrir a futuro en eso o se cree que la presencialidad 100% es muy necesaria para el aprendizaje? A ver, hay que distinguir ahí, Magdalena, de qué tipo de nivel de educación estamos hablando. Me parece que en la educación de pregrado la presencialidad es absolutamente clave. Nosotros tenemos efectivamente un 26-28% de estudiantes de regiones, pero esos estudiantes de regiones necesitan la vida de campus. No, no es posible formarse a la distancia con la misma calidad que podemos entregar en una formación en donde haya interacción personal con los estudiantes, con los profesores, con la vida de la universidad. Ahora, por eso digo, necesitamos la presencialidad, necesitamos conocer a los estudiantes, necesitamos verlos, necesitamos ver sus reacciones, necesitamos escucharlos, necesitamos estimular su trabajo, su presentación. Nosotros podemos interactuar con estas tecnologías entre los campus, podemos tener conferencias internacionales, podemos tener alguna educación autoinstructiva previo a discusiones de grupo. Todo eso lo podemos seguir utilizando y creo que va a ser muy importante, pero necesitamos tener presencialidad porque esa es una de las riquezas de la formación universitaria. Ahora, si estamos hablando de otros niveles de formación, educación continua, cursos de posgrado, magíster, formación universitaria continua, la actividad online va a ser clave y eso nos va a permitir no solamente tener estudiantes de regiones, sino que va a significar que Latinoamérica es un campo muy amplio y eso es lo que hemos visto. Nosotros hemos más que duplicado los cursos de educación continua, los diplomados,
los seminarios, las actividades a distancia, porque ahora no hay barreras, digamos. Podemos tener estudiantes de Colombia, podemos tener estudiantes de todas partes de Latinoamérica, estamos viendo también ciertos cursos en inglés para poder ampliar nuestra llegada. Pero hay que separar, diría yo, la educación de pregrado de la educación continua, porque la formación de pregrado en valores, en trabajo en equipo, en la presencialidad, en el diálogo, en la espontaneidad, en el hecho de tener y sacar adelante la personalidad de nuestros jóvenes, es muy importante como proceso formativo. Recuerde usted que en marzo del 2022 vamos a recibir la tercera generación de estudiantes que van a venir en pandemia, van a tener 2 años de formación escolar en educación media, con actividades presenciales muy limitadas. Vamos a tener un segundo y tercer año de estudiantes universitarios que van a haber tenido muy poca exposición en campus. Por lo tanto, los desafíos que vamos a enfrentar en términos de la presencialidad son muy amplios, muy profundos y estamos muy disponibles para trabajarlos en comunidad. Súper. Rector, usted en la primera pregunta me mencionó del aporte de visión católica al país. Siendo una universidad católica, ¿ve usted un rol evangelizador en sus estudiantes? Por supuesto, nosotros lo que queremos, y ese es el Cristo que está en Casa Central con los brazos abiertos, es tener una gran acogida y ser una universidad que está inmersa en nuestro país, que es muy inclusiva, acogedora, pero que tiene una identidad clara y que desde la iglesia, somos parte de la iglesia, desde la iglesia entrega su aporte a la educación superior, a la investigación, a la universidad en Chile. Y en ese sentido, entonces, entendemos nuestra labor con un constante trabajo por una mayor calidad, pero también con una mayor identidad propia. Nosotros queremos que hayan distintas propuestas universitarias. Hay universidades laicas, hay universidades católicas, hay universidades tradicionales del Estado, regionales. Esta diversidad de propuestas universitarias creemos que es muy importante para un país tener y para una sociedad proteger. Entonces, así como nosotros somos muy respetuosos de otras carismas y de otras identidades universitarias, creemos que es muy importante que se respete y que se valore el aporte de la educación católica universitaria, en la cual hoy día hay 8 universidades católicas, trabajamos con mucho contacto, fundamentalmente con universidades de regiones católicas, pero sin lugar a dudas la nuestra es la que es más antigua, más tradicional, con mayores fortalezas de investigación, con mayor liderazgo, presencia nacional e internacional. Y en ese ámbito, entonces, Magdalena, nosotros sabemos que tenemos una comunidad universitaria que es un fiel reflejo de nuestro país. Nuestros estudiantes nos eligen por la calidad académica más que porque seamos una universidad católica. Cuando preguntamos en forma anónima, más o menos el 50% de nuestros estudiantes son católicos, el 50% tienen otra fe o no tienen una fe. Eh, y nos parece que eso es interesante porque creemos que estamos en el Chile real. No es que tengamos una universidad católica para católicos, tenemos una universidad católica para entregarle al país una propuesta que tiene que tener claridad en la identidad, en los principios, los valores, pero que tiene que estar muy inmersa en el devenir, en el desarrollo nacional. Y eso entonces hace que nuestra comunidad universitaria, estudiantes, profesores, profesionales administrativos, ven y viven una realidad de una universidad católica que es amplia, inclusiva, pero que tiene sus principios y sus valores bien claros y que entonces los que no son, los que no comparten nuestra fe, se comprometen a respetar y a promover que nuestra universidad siga avanzando en nuestra propuesta y nuestra identidad católica. Creo que eso es un valor, eso es lo que hemos visto en otros países, en donde incluso en Asia, por ejemplo, las universidades católicas tienen un 5, un 6, un 3% de población católica. Sin embargo, la identidad la mantienen porque hay una
hay una identidad y una misión fundacional, que es lo que nosotros como directivos, yo como rector y nuestro equipo directivo tiene que siempre velar para que se viva y se aporte desde nuestra universidad al país y entonces podamos ver como testimonio de nuestro trabajo diario y como testimonio desde nuestra iglesia al país cuál es el aporte que estamos entregando. Súper. Rector, nos quedan 10 minutos de entrevista. Le quiero hacer por lo menos dos preguntas más. Uno respecto al tema de los abusos. ¿Cómo ha manejado la universidad este tema, ya sea entre los abusos que de repente ocurren entre alumnos o con profesores o como, cómo se ve? ¿Se ha trabajado en algún protocolo? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en ese tema? Bueno, obviamente que el tema de los abusos al interior de la universidad se ha abordado en distintos ámbitos. Primero, hemos hecho un estudio que ha salido, digamos, publicado y que se conoce desde el año pasado sobre una comisión de la universidad abordando los abusos de miembros de la iglesia en nuestro país. Y eso es muy importante porque no solamente nos hemos quedado con evaluar la situación al interior de la universidad, sino que lo hemos hecho en términos de lo que ha afectado a nuestra Iglesia Católica en los últimos años, que es de todos conocidos y es una situación de gran importancia, de gran dolor para muchos de nosotros. Y por tanto, desde la universidad se hizo un estudio, un documento que está ampliamente presentado, publicado y que está en nuestra página web. En segundo lugar, los temas de acoso y abuso fundamentalmente que afectan a la mujer se desencadenaron en nuestro país, en el mundo, hace aproximadamente 4 o 5 años, con distintos movimientos, digamos, que buscaban, primero que nada, detener una situación abusiva, que tanto era en el lenguaje como en los hechos, y también de buscar igualdad de derechos y de respeto para hombres y mujeres. Nosotros desde el año 2013-2014 comenzamos a trabajar en el desarrollo de la mujer en la universidad. En el año 2018 viene un gran movimiento de rechazo a todo tipo de discriminación y de abuso. Y en esos años, entre el 2016 y el 2018, generamos muchos reglamentos, normas, procedimientos que primero que nada dejaran muy en claro que no se iba a permitir ningún tipo de abuso, que íbamos a hacer prevención, educación y también sanción cuando estos abusos se conocieran. Si nosotros hacemos una línea de tiempo, hubo una gran cantidad de denuncias en los años 2017, 18 y 19, mucho menos 2020, bueno, con pandemia y con actividades virtuales mucho menos, y este año también. Pero el pic en nuestra universidad y en el sistema universitario fue en el año 18-19. Y en esos tiempos entonces desarrollamos, como digo, protocolos, grupos de trabajo, personas a cargo, una campaña comunicacional, señaléticas, una campaña educativa, qué significa los distintos tipos de acoso, de abuso, de poder, abuso sexual, etc. Esto que nosotros realizamos y que tuvo gran repercusión a nivel universitario, nacional e internacional, llevó Magdalena a una comisión de trabajo en el Parlamento para redactar una ley que fue aprobada finalmente el 15 de septiembre de este año, en donde profesores y profesoras nuestras fueron muy clave en la redacción de esa ley y que pone entonces en valor y en nombre y en definición todos los aspectos de educación, prevención y qué significa actitudes de acoso y abuso sexual en contextos universitarios. Esta ley le impone al sistema universitario un tiempo de un año para poner todos los reglamentos y todos los protocolos acorde a la promulgación de la ley. Nosotros tenemos gran parte, 90-95% de nuestros protocolos ya enmarcados en esa ley. Tenemos unos 10 meses más como para ir afinando lo que tengamos que seguir avanzando.
Al interior de la universidad existe una unidad de violencia sexual, existe un consejo para la prevención de la violencia sexual en contexto universitario, existe una ombuds que es como una persona que media cuando hay denuncia y se traspasa a una Secretaría General, a una unidad de violencia. E insisto en que uno de los aspectos principales tiene que ver con la educación y la prevención, y a través de levantar el tema, a través de poner el tema sobre la mesa, de hacer debates, de hablar cuáles han sido las experiencias, hemos visto una mucho mejor comprensión y una disminución de los casos. Los abusos en el contexto universitario, la gran mayoría de las veces se dan fuera de los campus universitarios, se dan eh, en actividades sociales de los estudiantes, algunas que tienen que ver con la universidad, otras que no tienen que ver con la universidad, pero creo que lo más importante aquí es prevenir, es saber cuáles son las condiciones de riesgo, es poner ciertos límites muy claro en el tema de la relación entre estudiantes y profesores, y en ese sentido hemos ido avanzando. Creo que lo que ha ocurrido en los últimos 5 años ha sido muy importante para evitar que situaciones de este tipo se repitan a futuro. Súper. Y la otra pregunta tiene más relación al país. Vemos que hay muchas problemáticas que no se han resuelto, que son históricas del país, como temas como educación, salud, pensiones, pero también vemos que han surgido otros temas, eh, como por ejemplo la protección de la identidad de la persona ante el avance de la tecnología, también como por ejemplo la importancia de la ciencia y la investigación, algo que se hizo aún más patente ahora con la pandemia, el cuidado de la casa común. Si usted tuviera que elegir los 3 principales desafíos de Chile en políticas públicas de cara al futuro, ¿cuáles diría que son? Y después, ¿cuál diría que son las 3 necesidades que están más ocultas o que no están siendo enfrentadas directamente, que están ahí, que son esenciales para pensar en el futuro? Bueno, yo creo que desafíos y necesidades van muy de la mano, ¿ah? Me parece que nosotros tenemos que respetar a la persona de manera integral, y eso exige la igualdad de derechos de las personas, la igualdad de dignidad. Cuando estoy hablando de dignidad de la persona, tiene que ver con el que está por nacer, tiene que ver con el que tiene ya una edad avanzada, tiene que ver con el que pertenece a pueblos originarios, tiene que ver con la relación hombre-mujer, tiene que ver con la situación socioeconómica. Es decir, respetar a toda persona en su integridad y su dignidad me parece que es un gran desafío y algo que debemos de promover muy centralmente en nuestra sociedad. Creo que como las sociedades tratan a los niños, como las sociedades tratan a las personas mayores, definen en gran medida cuál es el concepto de sociedad y de respeto que se tiene por toda la población. Y ahí hay 2 grandes desafíos, digamos: cuidado de la niñez, cuidado de las personas mayores, como igualdad de derechos, como igualdad de dignidad. Segundo lugar, el gran tema de la educación. Yo creo que en este tenemos que hablar de Chile. La educación fue la palabra más repetida. Eh, la familia, las madres, los padres, lo que quieren es tener una mejor educación para sus hijos, hijas. Y en ese sentido, entonces, una educación de calidad, que sea pertinente, que sea con un pluralismo en términos digamos, ideales y de carismas eh, educacionales, en donde el Estado provea una educación, en donde el Estado permita que distintos privados, religiosos o no religiosos, puedan participar de esa educación que se entrega ampliamente a la sociedad. Eso es un desafío y eso es algo que tenemos que seguir promoviendo, porque muchas veces vemos ciertos nudos ahí en términos de libertad de enseñanza, en términos de provisión educacional. En tercer lugar, no cabe duda que la libertad de culto, la libertad religiosa, es un gran desafío. Nosotros tenemos que tener pleno respeto a creer o a no creer,
y nosotros tenemos que respetar la voluntad de cada una de las personas. Lo que hemos visto de atentados a la libertad religiosa, lo que hemos visto de atentados a templos, a iglesias, es algo que no puede ocurrir en nuestro país. Y en ese sentido, un gran desafío es ponernos todos a condenar esa violencia y a favorecer el libre culto y el libre desarrollo de la religiosidad de cada uno de los habitantes de nuestro país. En cuarto lugar, yo siento que nosotros tenemos que tener un cuidado más amplio por las necesidades de la ciudadanía. Muchas veces los políticos, muchas veces los gobiernos, independientes del lado que sea, están ensimismados en problemáticas que realmente no afectan de manera real a la ciudadanía. La ciudadanía tiene algunas problemáticas, la clase política mira en otro sentido, por lo tanto tiene que haber una mucho mayor integración entre las necesidades de la población y las necesidades de un Estado, de un gobierno o de un parlamento o de quienes ejercen la política pública. También vimos esa disociación en términos de cuál es la percepción de la ciudadanía sobre cómo son representados sus verdaderos anhelos. Y por último, me parece a mí que desde hace tiempo combino dos aspectos: la diversidad que tenemos en nuestro país, el cuidado por nuestros pueblos originarios, el cuidado por la población migrante. Tenemos cerca de un 20% de nuestra población entre pueblo originario y población migrante. Son probablemente más allá de 3,5 millones de habitantes que o han venido de otros lugares o están aquí de distintas etnias y razas que nosotros tenemos que valorar y permitir su pleno desarrollo. Y eso en conjunto con una situación, como dice el Papa Francisco, socioambiental. La crisis no es solamente ambiental, es una crisis socioambiental de cuidado de casa común. Laudato Si lo desarrolla fuertemente, Fratelli Tutti también lo desarrolla fuertemente. ¿Cuál es la relación que hay en esta sociedad en donde tenemos que cuidar a las personas, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar la relación entre las personas y su medio ambiente, fundamentalmente para las futuras generaciones? Las políticas sustentables, las decisiones que tomemos en los próximos años van a tener una repercusión muy grande en el país que estamos tratando de construir a través de esta nueva evaluación de la Constitución, a través del desarrollo que estamos realizando en distintos ámbitos. En ese aspecto, y también recuerdo la visita del Papa Francisco a nuestra universidad en enero del 2018, recuerdo las palabras del Papa donde dice: las universidades deben ser verdaderos laboratorios en la construcción de un mundo mejor. Las universidades deben analizarse las propuestas, ver caminos de solución para las problemáticas que tiene una sociedad, y eso es lo que tratamos de hacer desde la Universidad Católica. Aportar desde el conocimiento, aportar desde la reflexión, desde el debate, desde el intercambio de ideas, para poder censar cuáles son las problemáticas más profundas, cuáles son los temas, los nudos más específicos que tenemos como sociedad, y poder poner ciertas propuestas de caminos de resolución. Para finalizar, Magdalena, yo creo que lo que nosotros hemos aprendido harto en los últimos años es la escucha activa. El estallido social nos dio varias lecciones de escuchar qué es lo que estaba pensando una población, de cuáles eran las necesidades, y en ese sentido de escucha activa creo que las universidades hoy día, junto con esa escucha activa, están siendo más presentes en el debate público, en el debate que la sociedad quiere tener, el aporte de las instituciones universitarias, de sus comunidades, y un diálogo muy fecundo y muy transversal en que las universidades participen. Perfecto, muchas gracias, rector, por su tiempo, siendo 11:15. Dejamos la conversación hasta aquí. Sin duda hay muchos temas de los que nos gustaría conversar, pero vamos a tener que dejar para otra ocasión. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá,
y esperamos verlo pronto, rector. Muy bien, Magdalena, muy disponible a conversar y agradezco la oportunidad y agradezco el diálogo, las preguntas que han sido todas muy importantes para nuestra universidad, tanto en las actividades que realizamos al interior como fundamentalmente el aporte que entregamos a la comunidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, rector, que esté bien. Gracias. Enrique, ¿ya podemos dejar de grabar?